Diego Navarro entró a urgencias pediátricas como si el pasillo fuera un túnel sin salida. Eran casi las 3 de la madrugada y las luces frías hacían que todo el hospital pareciera más blanco, más duro, más ajeno. Llevaba a Lucía en brazos, pegada a su pecho, demasiado ligera para tener 8 años. La fiebre le había vaciado la cara de color y le dejó los labios secos, partidos, como si el cuerpo ya no supiera retener el calor. Detrás, Daniel y Nico caminaban a trompicones, medio dormidos, agarrados a la chaqueta de su padre como si soltarla significara perderse para siempre. En triaje, una enfermera tomó la hoja de admisión, miró a Lucía y luego los análisis con una lentitud que a Diego le encendió el pánico. No era la prisa habitual, no era el ahora volvemos, era esa pausa tensa que anuncia que algo no encaja. La enfermera llamó a un médico sin apartar los ojos del papel. El médico llegó, revisó, frunció el ceño y dijo 2 palabras que se clavaron en Diego como un clavo: sospecha hematológica. Luego añadió que necesitaban aislarla, que no podían esperar. Diego oyó otra palabra casi en susurro, como si nombrarla pudiera traerla: leucemia. Se le apagó el mundo. Sacó el teléfono con manos torpes y llamó a Marta, su ex. Contestó rápido, como si ya estuviera molesta antes de escuchar. Diego apenas alcanzó a decir: Lucía está en el hospital, es grave, cuando ella lo cortó con una frialdad que no dejó espacio para el aire. Que no podía, que tenía su vida, que no pensaba volver a meterse en su desastre. La llamada terminó y Diego se quedó mirando la pantalla como si allí estuviera la explicación de por qué todo se venía abajo. Marcó el número de sus padres, Emilio y Teresa, los que vivían en la costa rodeados de sol y comodidad, lejos de cualquier cosa que oliera a esfuerzo. Contestaron con voz ligera, de viaje, como si el mundo fuera un plan. Diego tragó saliva y lo dijo: Lucía puede tener leucemia, necesito ayuda, necesito que vengáis. Del otro lado la respuesta cayó con una calma insultante: que estaban fuera, que no exagerara, que seguro era un susto y ya. Diego apretó el móvil tan fuerte que le dolieron los dedos y aún así no pudo sacar ni un grito. Fue entonces cuando Valeria, una trabajadora del hospital con ojos cansados y voz baja, lo apartó un paso del pasillo. No lo miró con pena, lo miró como quien sabe. Diego, tu hija no es la primera, le susurró, y alguien aquí dentro está borrando rastros. Él parpadeó, convencido de haber entendido mal, pero Valeria no se movió. Si quieres salvar lo que te queda, no confíes en nadie, ni siquiera en tu familia. Si alguna vez la gente que más debía cuidarte te falló cuando más lo necesitabas, quédate, porque lo que viene no es solo enfermedad, es traición. Diego volvió a la habitación con el estómago hecho piedra. Lucía dormía conectada a máquinas, la respiración corta, como si el cuerpo estuviera peleando incluso al descansar. Daniel y Nico esperaban quietos, sin hacer preguntas, mirando a su hermana con miedo aprendido. En la mesita, junto a un vaso de agua, había un sobre sin nombre. Diego lo abrió. Dentro encontró una foto, su padre estrechando la mano del director del hospital, y una nota escrita con tinta negra, sin temblor, sin duda: deja de hacer preguntas o perderás a más de una hija. El hospital nunca dormía, pero a las 5 de la mañana parecía más cruel que de costumbre. Las luces blancas del pasillo caían como cuchillas sobre el suelo encerado, y el silencio solo se rompía con pitidos lejanos de monitores y ruedas de camillas arrastrándose como suspiros metálicos. Diego Navarro llevaba horas sentado en una silla de plástico encorvado, con el portátil abierto sobre las rodillas y los ojos ardiendo de cansancio. Escribía sin pensar, copiando frases vacías sobre tendencias de decoración minimalista, un encargo ridículo que le pagaría lo justo para comprar pañales y algo de comida. Tecleaba rápido, casi por reflejo, como si cada palabra fuera una moneda que evitara que el suelo se abriera bajo sus hijos. A su izquierda, Lucía dormía conectada a cables y sueros, tan pálida que parecía hecha de papel. La fiebre le había robado el color de las mejillas y le dejó los labios resecos. A la derecha, Daniel y Nico dormían abrazados en 2 sillas juntas, cubiertos con la sudadera de Diego. Eran demasiado pequeños para entender qué pasaba, pero lo suficiente grandes para tener miedo. Cada vez que una puerta se cerraba fuerte, uno de los dos se movía inquieto, como si el mundo pudiera romperse en cualquier momento. Ese se había convertido en su horario: escribir de madrugada, vigilar a Lucía cuando cambiaban medicación, bajar por café barato, llevar a los niños al baño, volver a escribir. Padre, madre, enfermero y redactor fantasma al mismo tiempo. No recordaba la última vez que había dormido más de 2 horas seguidas. Tampoco recordaba la última vez que alguien le preguntó si él estaba bien. A las 8 apareció el médico. Alto, serio, con la bata impecable y esa forma de caminar que ya anunciaba malas noticias antes de hablar. Le pidió que lo acompañara al pasillo. Diego se levantó con las piernas entumecidas, mirando una vez más a sus hijos antes de salir.
El médico habló bajo, técnico, como si las palabras dolieran menos si se decían sin emoción: anemia severa, plaquetas muy bajas, marcadores preocupantes. Luego llegó la frase que le congeló la sangre: indicadores compatibles con leucemia. Necesitamos más pruebas, pero debemos prepararnos. Diego asintió sin comprender del todo. Sentía que alguien más estaba viviendo esa conversación por él, que su cuerpo escuchaba, pero su cabeza se había quedado atrás, junto a la cama de Lucía. Cuando el médico se fue, se quedó solo en el pasillo mirando la pared blanca, intentando recordar cómo se respiraba. Llamó primero a Marta, contestó rápido. Diego habló atropellado, suplicante, explicando que Lucía estaba grave, que no podía con todo solo, que por favor viniera. Al otro lado no hubo silencio, ni sorpresa, ni preocupación, solo cansancio. No vuelvas a arrastrarme a tu miseria, Diego. Y la llamada se cortó, ni una pregunta, ni un ¿cómo está?, nada. Diego bajó el teléfono despacio, sintiendo que algo dentro se rompía con un ruido seco. Probó con sus padres. Escuchó risas de fondo, copas, un ambiente cálido que no tenía nada que ver con aquel pasillo helado. Les explicó la situación con la voz temblando. Teresa dijo que seguro exageraba. Emilio le recordó, casi con fastidio, que siempre había tomado malas decisiones, que la vida bohemia no pagaba facturas, que no podían interrumpir su viaje por un susto. Aprende a arreglártelas solo, hijo. Esa frase fue peor que un grito. Colgó antes de que notaran que estaba llorando. Regresó a la habitación sintiéndose hueco, como si ya no quedara nadie detrás de él. Valeria apareció poco después con 2 zumos y unas galletas para Daniel y Nico. Hablaba suave, sin lástima, como quien hace lo que hay que hacer. Le dijo que había hablado con trabajo social, que podían escolarizar a los niños temporalmente en un colegio cercano. Diego le dio las gracias más veces de las necesarias. Era la única persona que parecía verlo. Más tarde, mientras rellenaba papeles, abrió el historial de Lucía casi por inercia. Pasó las hojas una a una y algo no cuadró. Recordaba más informes, más páginas. Ahora faltaban huecos claros, como si alguien hubiera arrancado partes del expediente. Algunos análisis tenían fecha de ese mismo día, pero él juraría haberlos visto antes. En una esquina ponía reimpreso. Sintió un escalofrío lento recorriéndole la espalda. ¿Por qué repetir resultados? ¿Por qué borrar notas? Cerró la carpeta y salió a despejarse. Caminó por el ala pediátrica nueva, intentando calmar el temblor de sus manos. Entonces vio la pared de donantes. Placas doradas, nombres brillantes. Las leyó sin interés hasta que uno lo detuvo en seco. Letras grandes, imposibles de ignorar: Fundación Emilio Navarro. El nombre de su padre, grabado justo allí encima del logotipo del hospital. Diego miró la placa y luego el pasillo vacío detrás de él. El mismo hospital donde los informes desaparecían, el mismo hospital donde nadie le daba respuestas. Por primera vez, el abandono no le pareció casualidad. Tal vez no estaba solo porque nadie pudiera ayudarlo. Tal vez estaba solo porque alguien lo había dejado así a propósito. Desde que vio el nombre de su padre grabado en la placa dorada del ala pediátrica, el hospital dejó de parecerle un lugar de cura y empezó a sentirse como una oficina elegante donde todo tenía dueño. Diego ya no caminaba por los pasillos con la cabeza baja. Ahora observaba. Contaba puertas, leía rostros. Cada conversación que se interrumpía cuando él se acercaba le sonaba a alarma. Cada sonrisa amable le parecía ensayada. Era como si, de pronto, hubiera cruzado una línea invisible y ya no fuera solo un padre asustado, sino alguien incómodo. A media mañana bajó a administración con la carpeta de Lucía bajo el brazo. No pensaba montar una escena, solo quería respuestas claras. El despacho era estrecho, con archivadores hasta el techo y una impresora que zumbaba sin descanso. Una mujer con gafas tecleaba sin mirarlo. Diego apoyó el expediente sobre la mesa. Faltan páginas, dijo, lo más calmado posible. Ayer había más informes. Ella sonrió con educación automática. Se reorganizan los historiales constantemente. Digitalización, también hay resultados reimpresos, con fechas nuevas. Actualizaciones del sistema, señor, es normal, normal, todo era normal. Quiero ver los originales. La mujer levantó la vista por primera vez. Su sonrisa seguía ahí, pero los ojos se volvieron duros. Eso no es posible. Confíe en el hospital, confíe. Diego sintió que le estaban cerrando la puerta en la cara sin siquiera levantarse de la silla. Recogió la carpeta y salió con el pulso acelerado. No le habían respondido nada. Solo habían repetido frases bonitas, como si fueran un guión. Al girar el pasillo notó al guardia de seguridad apoyado contra la pared junto a la máquina de café, el mismo de la noche anterior. Alto, manos cruzadas, mirada fija. Cuando Diego pasó, el hombre fingió revisar el móvil. Diego siguió caminando, doblando esquinas sin rumbo, cambiando de dirección. 2 veces más lo vio aparecer detrás, a distancia prudente, como si solo estuviera de casualidad. El estómago se le cerró.
Sacó el teléfono y abrió la grabadora de voz, disimulando. Día 4 susurró, administración no entrega originales, seguridad siguiéndome, informes desaparecidos. No sabía para quién grababa eso, tal vez para sí mismo, tal vez por si un día alguien tenía que escuchar su versión. Valeria lo encontró junto a una ventana mirando el aparcamiento. Tienes cara de haber visto un fantasma, dijo. ¿Cuántos casos como el de Lucía has visto? Ella tardó en responder, más de los que debería. Todos de la zona, Valeria asintió, pueblos pequeños, mismo patrón, anemias raras, plaquetas bajas. Ingresos largos, algunos no vuelven a casa. Diego notó cómo la palabra patrón se le clavaba en la cabeza. Eso no puede ser casualidad. Aquí muchas cosas no lo son, murmuró ella, pero la gente aprende a no preguntar. Un rato después, Diego intentó hablar con otra enfermera joven que había estado en urgencias la primera noche. La encontró sola en el pasillo, organizando medicación. Cuando le preguntó por los análisis reimpresos, la chica palideció. Yo no sé nada, solo dime si viste algo raro. Miró a ambos lados antes de susurrar. Después de que usted reclamó, llamaron de arriba. Arriba, dirección, sus manos temblaban. Mejor no se meta en esto. Se alejó rápido como si hablar con él fuera peligroso. Esa palabra arriba se le quedó dando vueltas. Dirección, donantes, Fundación Emilio Navarro. A media tarde le sonó el teléfono, número privado. Diego, la voz era cálida, casi dulce, tardó un segundo en reconocerla. Su padre, hacía años que no le hablaba así. Hijo, he sabido lo de la niña. Lo siento mucho, de verdad, demasiada amabilidad, demasiado tarde. Gracias, respondió seco. Escucha, podemos ayudarte. Dinero, contactos, una clínica mejor si hace falta, pero tienes que hacer una cosa. Diego cerró los ojos. Ya sabía que venía un pero. ¿Qué cosa? Firma unos papeles. Deja de hacer preguntas. No montes ruido en el hospital. A veces insistir solo complica las cosas. Silencio. Luego, claro y limpio, firma y deja el hospital en paz. Ahí estaba, no era ayuda, era compra. No, dijo Diego. Piénsalo bien, no, colgó con el corazón golpeándole las costillas. Esa noche, cuando por fin salió al aparcamiento para buscar una manta del coche, encontró las 4 ruedas rajadas. Cortes limpios, precisos, no vandalismo al azar, un mensaje. Se quedó quieto bajo la luz amarilla, sintiendo por primera vez miedo de verdad. Minutos después el móvil vibró, un correo nuevo, remitente desconocido, sin asunto, solo una frase: la causa no es genética, está en el agua. Diego salió del hospital al amanecer con la misma sensación que se tiene después de una mala noticia. El mundo seguía funcionando como si nada hubiera pasado. El cielo estaba despejado, la gente caminaba hacia el trabajo, los semáforos cambiaban de color con normalidad. Solo él parecía moverse dentro de una burbuja espesa. Había dejado a Lucía estable por unas horas y a los pequeños en el colegio provisional que Valeria le había conseguido. Necesitaba volver al pueblo por ropa limpia, el cargador del portátil y algunos papeles médicos que había guardado en casa. Cosas prácticas, excusas prácticas. La verdad era que también necesitaba mirar ese lugar con otros ojos. El trayecto en coche prestado se le hizo eterno. Campos secos, molinos viejos, carreteras vacías. España vacía, pensó. Siempre le había parecido triste, ahora le parecía sospechosa. Cuando entró al pueblo, algo le chocó de inmediato. No era silencio porque siempre había sido silencioso. Era otra cosa, las miradas. La gente lo veía venir y apartaba los ojos demasiado rápido. La panadera fingió ordenar cajas cuando él pasó. Un vecino que solía saludarlo cruzó de acera. Nadie preguntó por Lucía. Nadie dijo ánimo. Era como si llevara pegado un cartel que decía problema. Aparcó frente a su edificio y subió las escaleras con el eco de sus pasos retumbándole en la cabeza. El piso olía a humedad y a ausencia. Recogió ropa, documentos, una carpeta con facturas antiguas. Cada objeto parecía pertenecer a otra vida, una vida en la que la mayor preocupación era llegar a fin de mes, no sobrevivir a una guerra invisible. Metió todo en una mochila sin orden, intentando no pensar demasiado. Bajó a la calle y casi chocó con Iván. Iván llevaba la misma barba descuidada de siempre y una cámara vieja colgada al cuello. Trabajaba para el único periódico local, uno de esos semanales que sobreviven a base de anuncios de funerarias y fiestas patronales. Se conocían desde el instituto. Diego dijo, sorprendido, me enteré de lo de tu hija. Lo siento, por fin alguien que sonaba humano. Hablaron unos minutos. Diego, cansado de guardárselo todo, le contó lo básico: hospital, leucemia, informes raros, el nombre de su padre en las placas. Iván dejó de sonreír. No te metas, murmuró. ¿Cómo que no me meta? Hay cosas que es mejor no remover aquí. ¿Qué cosas? Iván miró alrededor antes de bajar la voz. ¿Recuerdas la planta industrial vieja, la de las afueras, la que cerró hace años? Sí, nunca cerró del todo, solo dejaron de hablar de ella.
De noche seguían entrando camiones. Mi tío trabajó allí, decía que enterraban bidones, residuos, nadie preguntaba. Diego sintió un cosquilleo frío en la nuca. ¿Y el agua? Iván no respondió, solo lo miró, eso bastaba. Antes de irse, Diego pasó por el ayuntamiento. Si había algo raro, quería verlo en papeles. El edificio estaba casi vacío. Una funcionaria mayor lo atendió con desgana. Le pidió registros de la planta, permisos, inspecciones. Ella tardó demasiado en encontrar las carpetas. Cuando por fin se las entregó, Diego hojeó rápido. Informes incompletos, fechas saltadas, hojas arrancadas. Otra vez huecos, como en el hospital. Faltan documentos, dijo. Eso es lo que hay, respondió la mujer nerviosa. Cosas antiguas se pierden solas. Ella no sostuvo su mirada. Salió de allí con la certeza de que no era torpeza, era limpieza. De regreso al hospital, Valeria lo esperaba en la cafetería con gesto serio. Quiero que conozcas a alguien, le dijo. Lo llevó a una mujer delgada, con ojeras profundas y manos temblorosas. Se llamaba Laura. Tenía una foto arrugada entre los dedos, un niño sonriente con gorra azul. Mi hijo, susurró, murió hace un año, misma planta, mismos análisis que tu hija. Diego no supo qué decir. Ella le entregó una carpeta gastada. Guardé todo, nadie me escuchó, quizá tú sí puedas. Diego abrió la carpeta allí mismo. Informes de agua con niveles anormales. Fotografías borrosas de bidones oxidados enterrados cerca del río, copias de contratos municipales, y nombres, empresas repetidas. Una en particular aparecía varias veces, la reconoció al instante, una filial vinculada al grupo empresarial de su padre. Sintió que el corazón le golpeaba las costillas, no era coincidencia. No era mala suerte, era un patrón, un negocio. Salió al pasillo con las manos heladas y marcó a su madre sin pensarlo. Contestó al segundo tono: mamá, necesito que me digas la verdad, la planta industrial, el hospital, la fundación de papá. ¿Qué está pasando? Silencio. Luego escuchó su respiración acelerada. Diego, no hagas preguntas. Dímelo, su voz se quebró. Tu padre no decide solo. ¿Qué significa eso? Un susurro lleno de miedo. Hay gente peor, y colgó. La confirmación llegó sin dramatismo y por eso dolió más. No hubo música triste ni pausas solemnes. Solo una puerta que se cerró, una silla frente al escritorio y la voz del médico diciendo las palabras como si estuviera leyendo la previsión del tiempo. Leucemia, tipo agresivo, tratamiento inmediato, quimioterapia, riesgos altos. Diego escuchaba, asentía, firmaba consentimientos sin entender del todo qué estaba aceptando. Cada firma le parecía una traición, como si estuviera autorizando que le hicieran daño a su hija con su propio permiso. Esa misma tarde empezaron los primeros ciclos. Lucía apenas se quejó. Eso fue lo peor. Lo miraba con esos ojos enormes, agotados, intentando sonreírle para que él no se preocupara. Diego sintió que algo dentro se rompía cada vez que la veía tan pequeña bajo las mantas del hospital. No dormía, no comía bien, apenas recordaba cuándo se había duchado por última vez. Escribía artículos basura desde el móvil para pagar cafés y bocadillos. Se movía por pura inercia. Si se detenía un segundo, sabía que se caería. A media mañana una enfermera le dijo qué dirección quería verlo. No explicó por qué, solo señaló el ascensor. El despacho del director estaba en el último piso, lejos del ruido de pediatría. Alfombra gruesa, cuadros caros, silencio de hotel de lujo. Nada que ver con el olor a desinfectante de abajo. El hombre que lo recibió llevaba traje en vez de bata. Sonreía demasiado. Señor Navarro, tome asiento. Queremos ayudarlo. Diego ya desconfiaba de cualquiera que empezara una frase así. Su situación es complicada, continuó el director. Padre solo, recursos limitados, una niña muy enferma. Debe de ser agotador. No era compasión, era evaluación. Estamos dispuestos a facilitarle las cosas, pero necesitamos colaboración. Antes de que Diego preguntara nada, la puerta se abrió y entró Emilio, su padre, en persona. No una llamada, no una excusa. El mismo, traje caro, colonia elegante, sonrisa impecable. Caminó hacia Diego y lo abrazó como si fuera una escena de televisión, palmadas en la espalda, voz cálida. Hijo, cuánto lo siento. El abrazo le supo a mentira. Se sentaron. Emilio colocó una carpeta gruesa sobre la mesa y la deslizó hacia él con calma, como quien ofrece un contrato de trabajo. Podemos trasladar a Lucía a una clínica privada en Madrid, la mejor, sin listas de espera. Habitaciones individuales, especialistas internacionales. También podemos cubrir todos los gastos y asegurarnos de que Daniel y Nico tengan el futuro resuelto. Colegios, universidad, lo que necesiten. Diego miró los papeles, cifras que jamás había visto en su cuenta bancaria, cantidades capaces de cambiarlo todo. ¿Y qué queréis a cambio? Preguntó porque nada era gratis. El director habló esta vez. Solo tranquilidad, firme un acuerdo de confidencialidad, retire sus quejas, deje de hacer preguntas, nada de comentarios al personal, nada de teorías. A veces la gente desde el estrés ve cosas donde no las hay. Emilio lo miró directo.
Firma y deja el hospital en paz. Ahí estaba, limpio, sin disfraz, no era ayuda, era compra. Diego sintió el cansancio acumulado aplastándolo, pensó en Lucía sufriendo, en los niños durmiendo en sillas, en el dinero que no tenía. Por un segundo, solo un segundo, imaginó decir que sí, aceptar. Llevarse a sus hijos lejos, olvidar todo. Tal vez eso era ser buen padre, tal vez pelear no servía de nada. Salió del despacho con la carpeta en la mano mareado y volvió a la habitación. Lucía estaba despierta, más pálida que nunca. Le sonrió débil. ¿Dónde estabas, papá? Hablando con el abuelo, ella tardó un segundo en responder. Papá, ¿por qué estás asustado de abuelo? La pregunta lo atravesó como un cuchillo. No era miedo a la enfermedad, era miedo a él, a su propio padre. En ese instante lo entendió todo. No eran padres ausentes. No eran fríos, estaban tapando algo, protegiéndose, y él, su propio hijo, era el problema. Si firmaba, no estaría salvando a Lucía, estaría enterrando a otros niños. Regresó al despacho con una excusa torpe, que faltaba una firma. Mientras el director hablaba por teléfono, Diego sacó el móvil bajo la mesa y fotografió cada hoja. Contratos, nombres de empresas, cláusulas, logos, todo rápido, silencioso, pruebas, devolvió la carpeta intacta. Lo pensaré, mintió. Cuando salió, el corazón le latía en los oídos. Al doblar el pasillo vio a alguien conocido frente a la habitación. Marta, su ex, bien vestida, tranquila, como si viniera a una cita. No parecía preocupada, parecía decidida. Diego sintió un nudo en el estómago. ¿Qué haces aquí? Ella no lo abrazó, no preguntó por Lucía. Lo miró con frialdad profesional. Vengo a llevarme a los niños. Tus padres ya hablaron con mi abogado. Marta no levantó la voz ni un milímetro, y esa calma fue lo que más asustó a Diego. Se plantó frente a la habitación como si el hospital fuera una oficina y él, un trámite. Dijo que venía por Daniel y Nico, que era lo mejor mientras Lucía estuviera ingresada, que Diego no estaba en condiciones. Diego intentó explicarle que era temporal, que los niños ya estaban escolarizados cerca, que necesitaban estabilidad, pero ella ya traía el discurso aprendido. Sacó el móvil y le enseñó un correo con el membrete de un despacho legal. Esto no es una conversación, es un proceso. Cuando Diego preguntó quién estaba pagando aquello, Marta ni siquiera lo negó. Solo dijo, tus padres quieren orden, y yo quiero lo que me corresponde. El golpe no fue que Marta quisiera llevárselos. El golpe fue entender que su padre estaba usando a Marta como un bisturí. Esa misma tarde le notificaron la demanda. Custodia inmediata por situación de riesgo, inestabilidad emocional, ausencia de ingresos estables y la palabra que le pareció más perversa, obsesión paranoide. Diego leyó cada línea con las manos frías. No hablaban de Lucía, no hablaban de cáncer. Hablaban de él como si fuera un peligro, como si el problema no fueran los informes desaparecidos ni el agua contaminada, sino un padre que hacía demasiadas preguntas. En el mismo sobrevenía una carta del abogado de Marta ofreciendo un acuerdo amistoso. Él cedía custodia temporal, firmaba silencio y a cambio le facilitaban el tratamiento y cierta ayuda económica. Era el mismo contrato, pero con otra cara. Cuando bajó al pasillo, Valeria lo encontró con la mirada perdida. Te están apretando, dijo sin pregunta. Diego asintió. Quieren quitarme a los niños y quieren que me calle. Valeria no se sorprendió. Eso fue lo que más le heló la sangre. Conozco una clínica legal y una ONG que trabajan con familias vulnerables. No son milagro, pero saben moverse. Y si vas a seguir con esto, tienes que hacerlo bien. Lo llevó a una sala pequeña donde la cobertura de móvil iba y venía. Allí, con la voz baja, le explicó lo básico. Cadena de custodia, copias en varios sitios, no confiar en un único punto. Le dijeron que no hablara de más en el hospital, que documentara todo, que guardara capturas, audios, fechas. Y sobre todo que si iba a exponer algo, lo hiciera de forma estratégica, primero blindarse legalmente, luego publicar. Diego salió de esa conversación con una sensación rara. Por primera vez, alguien estaba del lado de la verdad, no del dinero. Esa noche llamó a Iván. Le contó lo de la demanda, lo de la oferta, lo del vínculo de la empresa con la planta industrial. Iván escuchó en silencio y cuando Diego terminó solo dijo una frase. Si lo hacemos a lo grande y con cabeza. 2 días después, Diego recibió un mensaje desde un número desconocido. Soy Sergio, trabajé en la planta, sé lo que tiraban, quiero hablar. Diego sintió un golpe en el pecho. Se citó con él en un bar de carretera a las afueras, uno de esos sitios donde nadie pregunta nada y el café sabe a ceniza. Sergio llegó con gorra baja, manos manchadas de nicotina y ojos de alguien que ya ha visto demasiado. Le dijo que durante años descargaron bidones sin etiqueta, que olían a químico, que los enterraban de noche. Le dijo que hubo inspectores, avisados, que miraban hacia otro lado.
Le dijo algo que a Diego se le quedó pegado al paladar, que una vez un camión volcó y el líquido se metió en una zanja que acababa en el arroyo. Luego Sergio bajó la voz aún más. Yo no quiero dinero, quiero dormir, pero si hablo me matan. Diego le prometió protección, pero mientras lo decía supo que era una promesa difícil. Aún así grabó audio, tomó notas y le pidió a Sergio una cosa simple, que firmara una declaración ante la ONG. Sergio aceptó con una condición: no hoy, mañana, déjame despedirme de mi madre. Mañana lo hago. Esa misma noche, Iván publicó un teaser en el periódico digital local. No mencionó nombres, no mencionó empresas, solo una frase con datos medidos, porque tantos casos hematológicos infantiles en pueblos cercanos al mismo acuífero. Lo acompañó con una foto genérica del río y un llamado a que familias afectadas contactaran de forma anónima. Era una trampa, una prueba de reacción. La reacción fue inmediata. Al día siguiente, el colegio provisional llamó a Diego. Con voz tensa, le dijeron que habían recibido indicaciones de que Daniel y Nico no podían seguir allí por falta de documentación definitiva. Mentira, todo estaba en regla. En el hospital, una administrativa le dijo que su caso se estaba complicando y que quizás sería mejor centrarse en la salud de su hija y dejar el resto para más adelante. Diego sintió cómo le cerraban el cerco en tiempo real. Publicaron un párrafo sin nombres y alguien apretó botones en dos instituciones distintas. Diego intentó llamar a Sergio, no contestó, le escribió nada, lo buscó en el bar. El camarero dijo que no lo veía desde anoche. Volvió al hospital con el estómago revuelto, como si ya supiera la respuesta. En el pasillo, Valeria lo miró y no hizo falta hablar. Diego sintió que le faltaba aire. No era solo miedo por Lucía, era miedo por todos. Esa madrugada, el móvil vibró con un archivo de vídeo desde un correo anónimo. Diego lo abrió en el baño, con el sonido casi apagado. Sergio estaba sentado en el suelo con las manos atadas. Tenía la cara hinchada, un corte en el labio. La cámara temblaba. Se escuchaba una respiración fuera de plano, tranquila, como de alguien que tiene todo el control. Entonces una voz, sin prisa, dijo: «El próximo informe que publiques será el último». Diego no durmió aquella noche. No porque no pudiera, sino porque entendió que dormir era un lujo reservado para la gente que no está siendo casada. El vídeo de Sergio lo había dejado con la certeza más dura. Ya no era solo una investigación, era una guerra, y en una guerra el héroe muere primero. Él no podía permitirse ser héroe, tenía que ser inteligente. A la mañana siguiente hizo algo que no había hecho en semanas. Pensó con frialdad, organizó todo en 3 carpetas idénticas: capturas de los historiales, reimpresos, fotos del contrato de confidencialidad, la placa de donantes con el nombre de su padre, los análisis del agua, las fotos de los bidones. Los nombres de empresas, los audios, las fechas, los movimientos raros del hospital, la presión sobre la escolarización de Daniel y Nico, y el vídeo de Sergio como prueba de intimidación. Lo duplicó en un pendrive, lo subió a una nube con contraseña y lo envió a Iván en un archivo cifrado. Luego imprimió un resumen cronológico, limpio, sin emoción, como si estuviera redactando un caso para un tribunal, no la historia de su vida. Ese mismo día, sin avisar a nadie del hospital, entregó un paquete completo a la Fiscalía Provincial. A la hora siguiente, otro a Inspección de Salud Pública. Y antes de que terminara la tarde, un tercero a un medio nacional a través de un contacto que Iván había conseguido. 3 puertas, 3 llaves, ningún solo punto donde pudieran apagarlo todo. Cuando salió del último edificio, sintió por primera vez una calma extraña. No era esperanza, era la sensación de haber soltado la cuerda que lo estaba estrangulando. La respuesta no tardó. La mañana siguiente, el artículo de Iván salió publicado con documentos, fotos y fechas. No era un texto de opinión, era un expediente hecho público, la placa de donantes, la empresa vinculada al grupo de Emilio, los informes del agua. Los correos internos del hospital donde se hablaba de gestionar el ruido y evitar alarmas, el mapa del acuífero, el patrón de casos infantiles, todo sin insultos, sin drama, solo pruebas. El hospital intentó desmentirlo con un comunicado elegante. Duró horas. A mediodía las sirenas rompieron la calma del pueblo. La policía entró en la vieja planta industrial con orden judicial. Hubo cámaras, hubo focos, hubo guantes, excavadoras y hombres con trajes de protección. Cuando empezaron a sacar bidones oxidados enterrados bajo capas de tierra, Diego sintió que se le revolvía el estómago, no por sorpresa, por rabia, por confirmación. Por todos los niños que nunca tuvieron una oportunidad porque alguien había decidido que era más barato enterrarlo todo. Las detenciones llegaron en cadena: un encargado de planta, un intermediario, un funcionario municipal, un directivo, nombres que el pueblo había aprendido a respetar por costumbre. Y entonces, como una ola que vuelve, el apellido Navarro empezó a aparecer en titulares con una frialdad que ni el dinero podía tapar.
La audiencia de custodia fue el siguiente golpe. Marta llegó segura, con su abogado y su cara impecable, pero esa vez Diego no estaba solo. Llegó con asesoría legal, con documentación, con el registro de pagos del despacho, con transferencias cruzadas y con el vínculo directo con Emilio. Cuando el juez preguntó quién financiaba el proceso y por qué, Marta intentó sostener la mentira hasta que se le rompió en la boca. El juez ordenó medidas de protección para Diego y los niños, visitas supervisadas y una advertencia clara: cualquier intento de presión sería delito. Esa noche, Emilio apareció en televisión con un presentador sonriendo al lado, hablando de dolor, de familia, de malentendidos. Se vendía como padre arrepentido, como hombre devastado por la enfermedad de su nieta y por la manipulación mediática. Diego lo vio desde la habitación del hospital, con el volumen bajo para no despertar a Lucía. Le temblaron las manos de pura impotencia. Emilio terminaba cada frase como si estuviera pidiendo perdón por un error administrativo, no por vidas. Un periodista pidió una reacción de Diego. Le acercaron un micrófono en la salida del hospital. Diego no levantó la voz, ni insultó. Solo lo miró y dijo, con una calma que le salió de lo más hondo: no necesito disculpas, necesito que paguen, y se fue. Lucía pasó días difíciles. Hubo fiebre, hubo vómitos. Hubo noches en las que Diego se quedó mirando el pecho de su hija subir y bajar, rezando sin saber a quién. Pero una madrugada, después de una semana que parecía un año, el hematólogo le habló de una ligera respuesta al primer ciclo. No era una victoria. Era una rendija, un todavía. Diego no celebró, solo apretó la mano de Lucía como si estuviera sujetando el mundo para que no se cayera. Meses después, cuando por fin volvieron a casa por un tiempo, Diego plantó algo con Daniel y Nico en 2 macetas del balcón, un rosal pequeño y una lavanda. No necesitaba un jardín perfecto, necesitaba una prueba de que algo podía crecer sin veneno. Lucía, con un gorro en la cabeza y la sonrisa cansada, los miraba desde una silla tapada con una manta. Diego hundió los dedos en la tierra y sintió que por primera vez en mucho tiempo no estaba solo en su lucha. No había ganado. Nadie gana cuando entierras a niños, pero había detenido algo, había abierto una puerta que otros no pudieron abrir. Esa noche, mientras regaba con cuidado, Diego pensó que la venganza no era gritar, era demostrar, era dejar evidencia donde no pudieran borrarla. Era proteger a los suyos aunque el mundo se empeñara en tragárselos. Si te tocó, dime, tú habrías perdonado a tu familia.